Vale, vamos directos al grano. Hola a todos y bienvenidos a esta explicación donde vamos a transformar información que a veces parece súper compleja en pasos clarísimos y muy visuales. Hoy abordamos un pilar que es absolutamente fundamental, tanto en la universidad como en el mundo del conocimiento en general, el informe científico. Y para que todo esto sea facilísimo de recordar, sin distracciones y con una estructura muy clara, vamos a utilizar una analogía durante todo nuestro recorrido. Imaginemos que un informe científico es, literalmente, el plano de un arquitecto para construir una casa. Un Builder's Blueprint. Un documento que detalla paso a paso cómo levantar una estructura desde los cimientos hasta el mismo tejado. ¿El objetivo? Que cualquier otra persona, en cualquier parte del mundo, pueda leerlo y construir exactamente la misma casa sin perderse. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, introducción y funciones vitales. Segundo, estructura general. Tercero, explicación de cada apartado. Cuarto, los aspectos visuales y mecánicos. Quinto, los errores frecuentes que hay que evitar sí o sí. Y sexto, una plantilla mental de cierre. Vamos con el punto número 1, introducción y funciones vitales, los cimientos de todo esto. Empezamos preparando el terreno y vertiendo los cimientos, que es la base que va a sostener todo lo que viene después. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta crucial. ¿Para qué sirve investigar si luego no se comunica? Pensemos en esto por un segundo. Imaginemos dar con una cura increíblemente efectiva para el insomnio, pero luego coger ese papel con la fórmula y guardarlo en un cajón. Un estudio de investigación es un trabajo incompleto y francamente inútil hasta que sus resultados se comunican de manera formal a la comunidad científica a través del informe. Esta comunicación es lo que expande el conocimiento y sienta las bases para futuras investigaciones. Básicamente, si no se publica, la casa nunca llega a existir en el mundo real. Y esto nos lleva a ilustrar de manera brillante un concepto vital, el famoso sesgo de publicación. ¿Qué significa esto exactamente? Pues es esa tendencia a comunicar solo aquellos estudios que salen bien, los que tienen resultados positivos o los que esperábamos, ignorando por completo los negativos. Pero a ver, los resultados negativos son importantísimos, son información súper preciada. Es como saber qué tipo de cemento no funciona en nuestro terreno. Compartir esa información evita que futuros constructores cometan el mismo error y pierdan tiempo y recursos. Publicarlo absolutamente todo es lo que permite una difusión real del conocimiento y que los estudios se puedan replicar de forma fiel. Pasamos al punto 2, estructura general del informe, el armazón de nuestra casa. Si la comunicación era el cimiento, la estructura general es el esqueleto o el armazón de acero. Es lo que le da esa forma predecible que todos conocemos. Este armazón se divide en 8 secciones estándar: título, resumen, introducción, método, resultados, discusión, referencias y apéndices. Las fuentes nos recuerdan constantemente que un escrito es muchísimo más claro cuanto más estructurado está. Y tener esta estructura rígida no es un capricho aburrido de la universidad, para nada. Es exactamente lo que hace posible que alguien entienda el mensaje rápidamente y que otros investigadores puedan replicarlo. La claridad estructural es, sin duda, la mejor aliada para la retención. Vamos al número 3. Explicación de cada apartado. Vamos a ver las habitaciones. Es hora de adentrarnos en las habitaciones de nuestra casa. La primera habitación, o más bien, la puerta de entrada, es el título. Va en la primera página y es, seguramente, el apartado más leído de todo el informe. Por eso tiene que ser muy corto, extremadamente conciso y mencionar las variables principales. Por ejemplo, en lugar de poner un título vago como El sueño, lo correcto sería algo como Efecto de la cafeína en el sueño de estudiantes universitarios. Si nuestra puerta de entrada no resulta clara y atractiva, nadie va a querer entrar a ver el resto de la casa. El título nos tiene que decir de qué va el estudio de un solo vistazo. Justo después de cruzar la puerta, nos encontramos con el resumen, que siempre va acompañado de su traducción al inglés, el abstract, y unas palabras clave. Pensemos en el resumen como una visita guiada súper rápida de la casa, todo condensado en un solo párrafo de entre 150 y 300 palabras. Aquí hay que meter el problema, el método, los resultados y las conclusiones. El objetivo es simple: con solo leer este pedacito, cualquiera debe saber exactamente qué hay dentro y así decidir si quiere quedarse a explorar la obra a fondo o no. A continuación llegamos a la introducción. Aquí es donde definimos el problema global y preparamos el escenario. Se citan estudios previos, sin copiar literalmente, por supuesto, y se ubica la línea de investigación conectando nuestra aportación con todo lo que se ha hecho antes. Al final de la introducción es donde se plantean claramente los objetivos y las hipótesis. Pero ojo aquí, hay una regla estricta que no se puede romper. Jamás, bajo ningún concepto, se deben hacer spoilers. Hablar de los resultados en la introducción es un error garrafal. Eso pertenece a otra habitación completamente distinta. Pasemos a la siguiente sala y veamos cómo se construye la parte más técnica de todas, el método. Esta habitación funciona como el manual de instrucciones o como una receta de cocina súper estricta.
y se divide en 3 partes vitales. Primero, participantes. Quienes formaron parte, edades, si alguien abandonó, por ejemplo, 50 universitarios voluntarios. Segundo, materiales. Los instrumentos detallando bien qué son, como un cronómetro y un cuestionario de ansiedad estándar. Y tercero, el procedimiento, el paso a paso cronológico. El nivel de detalle aquí tiene que ser tan exacto que permita a cualquier otro investigador construir la misma casa bajo las mismas condiciones exactas. Llegamos a 2 espacios que se suelen confundir un montón, pero esta analogía nos va a ayudar a diferenciarlos para siempre. Por un lado, tenemos los resultados. Estos son los materiales de construcción en bruto. Ladrillos puros, tablas objetivas, cifras, datos numéricos directos y sin adornos. Por otro lado, tenemos la discusión. Y la discusión es el arquitecto interpretando qué significan esos materiales. Aquí ya no se repiten los números, se explica el significado de los hallazgos, se conectan con las hipótesis de la introducción, se comparan con estudios previos y, muy importante, se admiten las limitaciones que ha tenido la estructura. Repitamos esto para que quede grabado a fuego. Resultados igual a ladrillos puros, discusión igual a interpretación. Punto 4. Aspectos visuales y mecánicos. Las tuberías y el cableado. Entramos de lleno en la fontanería y la instalación eléctrica de la casa. Vale, quizá no sea la parte más glamurosa de construir, pero sin esto, la casa simplemente no funciona. Para asegurar que todos hablemos el mismo idioma visual, usamos el formato APA. Las reglas exigen letra Times New Roman tamaño 12, interlineado doble y márgenes exactos de 2,54 centímetros por todos lados. Y creedme, los revisores se dan cuenta si un margen está a 2,53. En cuanto a la mecánica, las normas dictan que los números del 10 en adelante van con dígitos, pero los menores de 10 se escriben con letras. Además, piden un uso súper reducido de abreviaturas. Son reglas estrictas, sí, pero actúan como unas cañerías perfectas para que la información fluya de maravilla y sin atascos. Número 5. Errores frecuentes a evitar. Llega el inspector de obras. Atención a esto. Es el momento de recibir al inspector, que nos va a señalar esos fallos que pueden hacer que un informe suspenda la evaluación universitaria. Hay que tener muchísimo cuidado aquí. El primer error letal es mezclar los resultados en bruto con la opinión personal. Como ya hemos visto, los ladrillos no opinan. Eso se lo dejamos a la discusión. El segundo error es construir introducciones larguísimas y que divagan en lugar de ir directos al problema. Y el tercer error, y quizás el más común, es la falta general de claridad y estructura. Si el esqueleto de la casa es un laberinto confuso, quien intente leerlo se va a sentir perdido al instante. En ciencia, la rigurosidad estructural es absolutamente innegociable. Y por último, punto 6. Plantilla mental de cierre, la inspección final. Para retener absolutamente todo lo que hemos analizado hoy de un plumazo, vamos a memorizar este esquema verbal, una plantilla mental súper fácil de recordar. Todo empieza con el título y el resumen, que son esa puerta de entrada que te invita a pasar. Le sigue la introducción, el gran por qué estamos construyendo esto. Luego el método, que es nuestra receta precisa paso a paso. Después vienen los resultados y la discusión, mostrando primero los ladrillos crudos y luego dándoles ese significado arquitectónico. Y rematamos la obra con las referencias ordenadas alfabéticamente y los apéndices, que son básicamente los recibos y el papeleo extra que respaldan el trabajo sin dejar los pasillos llenos de trastos. Cerramos este recorrido con una reflexión final. ¿Cómo elevará a toda la comunidad científica a aplicar esta estructura en cada investigación? Aplicar de forma meticulosa este plano arquitectónico no sirve únicamente para sacar buena nota en la universidad. Al organizar los datos de manera impecable y totalmente transparente, permitimos que otros puedan replicar el estudio, validando la información y construyendo bloque a bloque los verdaderos cimientos del conocimiento humano universal. Al final del día, la estructura trae claridad, y la claridad, sin duda alguna, trae progreso. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.